El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este acontecimiento que nos está narrando el libro del profeta Isaías es un acontecimiento que marca trascendentalmente la historia de Israel y se conoce en la historia bíblica como la guerra siro-efraimita. Resulta que los sirios se quisieron aliar con el rey de Israel y con el rey de Judá para atacar a los asirios, que era una gran potencia, una gran nación y venía invadiendo los pueblos. Pero el rey de Judá no quiso hacer pacto con ellos, no quiso hacer ninguna alianza política con sus hermanos, los del reino del norte, ni con los sirios, porque el Señor se lo había advertido al pueblo, que no hicieran alianzas, que no hicieran ningún pacto político con ninguna de esas naciones. Sobre todo porque Dios se estaba reservando la intervención directa, divina, de la victoria del pueblo Él mismo. Y no quería que los reyes creyeran que era por su capacidad, que era por su inteligencia o que era por sus grandes diálogos políticos que iban a alcanzar la victoria sobre las demás naciones. Es decir, no era a través de la diplomacia, sino que Dios quería que el pueblo tuviese la conciencia clara de que todas las victorias iban a llegar a través de Él, y que lo único que debía hacer el pueblo era confiar en el Señor, abandonarse en el Señor, poner todo el abandono absoluto, el abandono de sus fuerzas humanas, de sus capacidades, en las fuerzas divinas. Y por eso el Señor manda al profeta Isaías para animar al rey Ahaz y decirle que se mantenga firme, que no se deje intimidar porque ya vienen a atacarlo a él. Como no quiso hacer alianza política con ellos, ahora vienen a atacarlo a él y lo están intimidando. Y el Señor le dice a través del profeta Isaías que no les tenga miedo, que lo único que son un par de tizones humeantes y que no lograrán nada si él confía, si se mantiene firme, si no cede. Pero ¿qué le pasó al rey de Judá, Ahaz? Que se dejó intimidar. Se dejó intimidar, se dejó llenar de miedo mientras venían a atacarlo y ahora hace pacto con los asirios. Va y busca al rey de Asiria y le dice que él se va a unir a él para contrarrestar estas dos naciones que lo quieren atacar.
incluso le lleva ofrendas del templo, le lleva ofrendas de Jerusalén. Y vuelve y Dios habla a través del profeta Isaías para decirle que pida una señal, pero ya también para decirle las consecuencias que vendrán por su desconfianza, por su infidelidad, por no confiar en el Señor. Mirad que la Virgen está a punto de dar a luz y dará un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y como no la quieres pedir, Dios mismo te va a dar la señal. Y el triunfo va a ser de ese niño. No va a ser de ningún gobernador, no va a ser de ningún partido político, no va a ser de ningún hombre. El triunfo y la victoria vendrán por la mano de este niño. Y son precisamente las mismas palabras que utiliza el ángel San Gabriel cuando se le manifiesta a la Virgen María, para decir que este rey reinará por los siglos de los siglos y que su reino no tendrá fin. La desgracia luego para el rey Ahaz, cuenta el libro de los Reyes, que hizo lo que no era agradable a Yahvé. Se terminó pervirtiendo, se terminó prostituyendo, y Dios ya se lo había sentenciado a través del profeta Isaías. ¿Por qué terminó prostituyéndose? ¿Y por qué terminó siendo infiel? ¿Por qué terminó haciéndole ojo a los poderosos de este mundo? Porque desconfió del Señor. Porque no se fió de la promesa que el Señor le estaba haciendo a través del profeta Isaías, donde le garantizaba el triunfo y la victoria. Y este rey quedó registrado en las crónicas, en la historia del pueblo de Israel, como un rey infiel. Y todos los que se fueron detrás de él vivieron el mismo destino. Y por eso Judá cae más adelante, porque Dios ya lo había advertido. Pero Dios también advierte que se reservará una porción fiel, que no se dejó arrastrar, que no se dejó llevar por los pactos humanos, que no se dejó conquistar por la diplomacia, que no se dejó intimidar. Y en ese resto fiel que es pequeño, que ni siquiera será protagonista, a lo mejor dentro de la historia, Dios se reserva el triunfo, y el triunfo definitivo. De hecho, cuando el Verbo se encarna, eran muy pocos los que habían permanecido fieles a la ley del Señor. Muy pocos. Una virgen, una doncella, San José, unos hombres campesinos que no eran distinguidos, ni famosos, ni protagonistas para la historia. Unos pastores fueron los primeros en ver el espectáculo, y Dios los premió por su fidelidad, porque seguramente estos pastores que se encuentran en las campillas velando eran los que habían creído en las promesas del Señor, diferente a lo del rey Ahaz, diferente a lo de muchos que se habían prostituido y habían desconfiado del Señor. Pero a estos los premia el Señor y les permite ver ángeles, y les permite ver la gloria anticipada del triunfo. Y por eso cuando llegan a la cueva y ven el nacimiento del niño, se unen a la alabanza de los coros angélicos, porque Dios les permite disfrutar de este espectáculo, de la paz que llega a aquellos corazones que se fían solamente del Señor, que creen en las promesas del Señor. ¿Qué le está pasando hoy al mundo cristiano? ¿Qué le está pasando a la iglesia? La iglesia ya ha tenido estos espejos a lo largo de la historia. Cuando la iglesia se ha puesto a hacerle ojitos a los pactos políticos, a los poderosos de este mundo, cuando la iglesia, porque así ha pasado en la historia de la iglesia, se ha puesto a hacer enmaridamientos y se ha cogido de la mano con los poderes de este mundo, la iglesia siempre ha perdido. Empezamos en la historia, por ejemplo, en la época constantiniana, cuando la iglesia se deja fascinar por los beneficios políticos que les ofrece Constantino, y cuando muchos comienzan a bautizarse, ya no porque haya una auténtica conversión del corazón y un verdadero interés de vivir solamente para el Señor, sino por los beneficios que les ofrece el Estado, que les está ofreciendo el poder político, entonces comienzan a hacerse católicos por eso, y la iglesia comienza a vivir en un acomodamiento, y la iglesia
comienza a vivir en una mediocridad muy alta. Quien estudia la historia de la iglesia sabe que esto es así. Y sabe cómo hubo unos hombres que en el siglo IV, reprochando y protestando contra esta vida fácil, cómoda, se van a los desiertos. Ayer celebrábamos la memoria de San Benito de Nursia. ¿Por qué se fue San Benito a las cuevas? Porque estaba inconforme con la forma en que se estaba viviendo la vida cristiana. Es que todo era muy fácil. Ya el rey les ofrecía puestos en el imperio, puestos políticos. Y muchos cristianos se dejaban fascinar por esto y se vendían y se prostituían y terminaban entregando la fe, la confianza en el Señor para comenzar a confiar en los poderes políticos de este mundo. Quien estudia la historia de la iglesia sabe que esto es así. Y esto jamás lo podrán borrar de la historia, porque es real. Las protestas de muchos de los padres de la iglesia que anhelaban aquellas épocas de persecución de Decio. San Hilario tiene una bella carta escrita precisamente a Constancio, el hijo de Constantino, para decirle que con tanta facilidad, con tanta comodidad, con tantos puestos que le está ofreciendo a los cristianos en el imperio, los está dirigiendo al infierno y a la condenación. Y en esa carta le dice: cuánto anhelo las persecuciones de Decio. Decio había sido el emperador anterior a Constantino, que decretó la persecución general y universal para todos los cristianos. Corrió más sangre que nunca y murieron más cristianos que nunca en manos del emperador Decio. Pero esa fue una época gloriosa para la iglesia. Fue la época de los mártires, fue la época de los testigos, fue la época de los verdaderos cristianos, fue la época gloriosa en la que apareció no el triunfo humano, ni el triunfo político, sino que apareció el triunfo de Cristo, el triunfo de Dios en la vida de hombres frágiles y débiles, que no les importó entregarlo todo, riquezas, casas, familia y hasta su propia vida por amor a Jesucristo, porque creían en la promesa, porque creían en lo que Dios les había anunciado, ya no solo a través de los profetas, sino a través del mismo Cristo, la revelación absoluta y plena del Padre, que les decía: no tengan miedo, el que pierda su vida por mí, la encontrará. De eso se fiaron los cristianos. ¿Y de qué nos estamos fiando muchos católicos y cristianos hoy? De la promesa de los hombres. Colombia. Y lo seguiremos diciendo, porque es que la cobardía y la prostitución hay que desmantelarla. Tanta oscuridad tiene que salir a la luz. ¿Cómo es posible que cristianos católicos se hayan vendido en estas elecciones tan fácilmente? Ayunos, sacrificios, vigilias, no porque confiaran en el poder del Señor ni en las promesas del Señor, sino buscando auxilio humano, teniendo la esperanza en los hombres. ¿Y de qué les sirvió a muchos católicos esos ayunos? ¿De qué les sirvieron esas vigilias? Claro, no les importó la voz del Señor a través de los profetas, a través del Evangelio, que pedía que se optara por un bien mayor, y el bien mayor era Dios. Que no se eligiera ningún mal menor, porque el mal menor dirige a la ruina, trae desgracias para el alma. Dios nunca nos invita a hacer el mal. Dios nunca nos ha llamado a hacer el mal. La iglesia nunca ha predicado, porque no es su principio. El principio del mal menor no es un principio cristiano, no es un principio eclesial, no es un principio de la iglesia. Será un principio para la jurisdicción de la historia, un principio ético o filosófico a lo mejor, pero nunca cristiano. Y así tan fácilmente nos vamos entregando. ¿Por qué? Porque los poderes humanos, la diplomacia humana, política, claro que hace promesas. ¿Y de qué nos sirve confiar en esas promesas de los hombres? ¿De qué le sirvió a tantos cristianos? Cuando se confía en el Señor hay paz en el corazón, hay alegría. Cuando se obedece su palabra siempre queda el gozo como fruto
y queda la paz en el corazón como un fruto del Espíritu Santo. Pero cuando se confía en las promesas humanas, solo queda tristeza, desdicha, desilusión, despecho. Eso es fruto de la confianza en los hombres. Y eso le pasó al rey Ahaz. ¿Por qué? Después de elecciones presidenciales, muchos cristianos amanecieron enguayabados. A mí me tocó recibir por el chat gente que ya no quería ni creer en el Señor porque los había defraudado. No fue que Dios los defraudó, fue que ellos defraudaron a Dios. Fue que no se fiaron de la advertencia y del llamado de Dios. Los cristianos nos la jugamos toda por la verdad. Nos la jugamos por la vida, no por la mentira y el engaño. Nosotros nos jugamos la vida por la vida misma de Dios. Dios optó por la vida. Y Él vino a traer vida en abundancia. Dar el sufragio del voto a quien promueve el aborto, a quien va en contra de la vida, es ir en contra de Dios. Es aprobar lo que Dios no aprueba. Es votar por lo que Dios no vota. Es elegir lo que Dios nunca elige. Y eso nos pasó. Pero Dios nos está hablando y todavía nos está dando una oportunidad. Nos está llamando a la conversión, a darnos golpes de pecho, a arrepentirnos y a pedirle perdón de todo corazón. Y a decir que confiamos en Él y que queremos confiar en Él. Este no es tiempo de políticos. Este es el tiempo de Dios. Y desde Dios confiaremos en aquellos que lo sigan a Él. Desde Dios podremos poner la confianza en hombres y mujeres que se fíen de Dios. Que hablen de Dios. Que nos lleven a Dios. No que nos aparten a Dios. Nosotros los cristianos somos celosos en eso. El mismo magisterio de la Iglesia nos lo advierte hablando de la auténtica penitencia. ¿En qué consiste la verdadera penitencia? En una ruptura radical con el pecado, en una aversión total al mal, en una aversión total a aquello que nos aparte de Dios. Y si los hombres nos apartan de Dios, pues tenemos que apartarnos también de ello. Y si influencias políticas nos apartan de Dios, pues tampoco hacemos pacto con ellos y nos declaramos sus opositores. El cristianismo no le ha tenido miedo a oponerse a todo aquello que no es Dios. Al contrario, la misma Iglesia nos ha motivado a ser opositores de aquello que nos aparte de Dios, de aquello que destruye los valores de la dignidad de la persona humana. La Iglesia nos llama a la oposición. Como en un país como el nuestro, hasta sacerdotes implicados en eso, predicadores, cómo debilitaron la oposición recta. Así la fueron debilitando y fueron debilitando la democracia. ¿Para qué? Para jugársela toda por los hombres y no por Dios. Para jugársela toda por el engaño y la falsedad, no por la verdad. Eso hicieron muchos colombianos y eso han hecho muchos cristianos en Latinoamérica y en el mundo. Pero por eso se están viendo las consecuencias. ¿De qué son estas consecuencias? De gobiernos perversos, socialistas. Eso es fruto de las malas decisiones humanas. Fruto del engaño y la oscuridad que hay en las conciencias humanas. No es culpa de Dios. Dios ha sido bueno y nos ha advertido. Dios ha sido demasiado misericordioso y nos ha dicho que volvamos a Él. Pero el ser humano no le quiere creer a Dios. Los cristianos no queremos confiar en Dios y nos la pasamos confiando en los hombres. Ahí tenemos el resultado. Todo esto es resultado de la obstinación humana que se está obstinando por la mentira y el engaño. Y ahí están los frutos. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Y por eso toda la humanidad deberíamos estar rendidos delante de Dios, aceptando el llamado del Evangelio. ¿Es que no tiene derecho el Señor a reprocharle a las ciudades y lugares en donde ha hecho tantos milagros?
Es que no tendrá Dios derecho, no tendrá Jesucristo derecho a hablarle fuertemente a la iglesia, en donde ha hecho tantos milagros, en donde ha manifestado grandemente su amor y en donde hemos visto tantos signos. ¿No tendrá derecho el Señor a reprocharnos y decir que ya no quiso hacer más ningún otro milagro allí porque no se quisieron convertir? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, iglesia! ¡Ay de ti, cristiano! ¡Ay de ti, católico! Porque si en otros se hubieran hecho las cosas que en vosotros, hace tiempo se hubieran convertido. A mí me impacta cómo en Colombia gente no confesional, ateos que se dicen ateos, la tuvo más clara que muchos de nosotros los cristianos católicos. Yo he recibido testimonios últimamente de gente que ni siquiera era confesional, de gente que ni siquiera se profesaba creyente, ni católicos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, porque si en ellos se hubieran dado las cosas que en vosotros, hace tiempo se hubieran convertido. ¿Por qué estamos fallando tanto? ¿Por qué estamos tomando tan malas decisiones? Porque no nos hemos convertido de corazón. Porque están quedando al descubierto intenciones perversas, intenciones no rectas, intenciones que no son limpias, pero Dios las está dejando a la luz. Y nos estamos dando cuenta con muchísima facilidad quién busca al Señor con corazón y quién no. Porque hay mucha gente que lo busca de palabra. Y hay mucha gente que se viste de Dios y se viste de la Virgen y se viste de piedad y se visten de católicos, pero no tienen nada de la Virgen, no tienen nada de católicos y de verdaderos cristianos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, iglesia, ay de ti, católico, ay de ti que te dices cristiano, porque si en Tiro y Sidón se hubieran dado las mismas cosas que en vosotros, hace tiempo se hubieran convertido y vestido de sayal. ¿Qué implica la conversión? Una opción radical por el Señor, una aversión total al mal. Y quien dude de lo que yo estoy diciendo, vaya al Catecismo de la Iglesia Católica, en donde está el magisterio infalible, la voz autorizada por Dios de la Iglesia, para que vea que es una verdadera conversión. Esas conversiones ahí que aparecen solamente de emoción, ¿sí? de propaganda, de popularismo, quién sabe si sean verdaderas. Eso habrá que mirarlo a lo largo del tiempo para ver qué tan real es. Y habrá que tomarse el tiempo, como nos decía el Señor en el Evangelio la semana pasada, cuídense de la gente. Y cuando vayan a entrar en un lugar, miren si es un lugar de confianza o no. Si es un lugar de confianza, entren en él. Eso habrá que mirarlo en el tiempo, a ver dónde hay verdadero fruto de conversión, verdadero fruto de santidad, para fiarnos de eso. En un tiempo como en el que estamos, ya no estamos para andar poniendo la confianza en los hombres, ni en la fama, ni en el protagonismo, ni en el popularismo. El popularismo es una característica muy propia de estos tiempos. Hoy parece que es más cristiano el que más popular es. Eso para el mundo, porque esos son criterios del mundo, no son los criterios de la iglesia. Bueno, no son los criterios del cielo. ¿De qué nos va a servir el día del juicio cuando lleguemos allá si solamente vamos a quedar ante el espejo mismo de la verdad que es Dios? ¿De qué nos va a servir tanto popularismo y tanta tendencia en este mundo? Si al fin de cuentas allá va a quedar al descubierta toda nuestra vida, toda. Y lo único que nos servirá es un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, un auténtico cambio al Señor. Seguirlo a Él de todo corazón, confiar en Él con toda el alma, siendo sinceros con el Señor. Y así el Señor se volverá a nosotros y no nos ocultará más su rostro. Hoy muchos están viviendo en la oscuridad y como que no pueden ver el rostro del Señor, como que no lo pueden encontrar, pero el Señor está latente, se ha manifestado, se ha revelado y se está dejando ver por aquellos que lo buscan con sincero corazón.
Y en estos hay paz, hay alegría, hay esperanza, hay mucha confianza, porque saben que el triunfo y la victoria son del Señor y van a ser del Señor. A estos, como a los profetas, el Señor ya les va mostrando y les va revelando cuál es su plan y qué es lo que Él tiene planeado hacer. Pero para esto se necesita conversión verdadera, se necesita santidad, se necesita vivir radicalmente para el Señor. Por eso, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios, que se encontró un hombre justo, Abraham, fue y le dijo lo que planeaba hacer antes de hacerlo. Y Dios lo dice a través de los profetas: yo no haré nada sin antes mostrárselo a mis profetas fieles, sin antes enseñarles a ellos lo que haré. Así lo hizo también el Señor con Noé. Y así lo fue haciendo a lo largo de la historia. Así lo hizo con los apóstoles, los más perseguidos, pero Dios les mostró que era lo que tenía planeado hacer. Hoy hay gente que anda en la confusión y en la oscuridad, ¿y saben por qué? Porque estas personas no buscan al Señor con sincero corazón, no lo están buscando con toda el alma, no lo están buscando con todas las fuerzas de su ser, y creen que van a ver algo, no van a ver nada, morirán en los deseos de su corazón, donde han puesto su corazón, en lo que es para ellos su tesoro. Ese es el profeta para ellos. Lo que les diga el dinero, lo que les diga la fama, lo que les diga la popularidad, ese sí que les va a hablar y les va a decir mentiras. Y les profetiza también. También les habla del futuro. Porque esto ya no tienen oídos para escuchar a Dios. Ya no tienen ojos para ver a Dios. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oirán. El mismo Señor lo profetiza en las parábolas. Las parábolas tienen una clave para ser entendida, y la misma palabra del Señor. Y la clave para poder comprender la palabra del Señor es la conversión y los frutos de santidad. Quien no viva así hoy no va a poder darse cuenta cuáles son los planes del Señor. Dios lo quiere revelar a todos, pero la condición es la conversión real, la santidad real de aquellos corazones que se fían solamente del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,